Podcast Mascolab, el espacio donde compartimos experiencias con los mejores especialistas en medicina y laboratorio veterinario. Bienvenidos a este episodio de podcast. Este es nuestro primer episodio. Hoy tenemos al doctor Alejandro Esteban Paludi y hoy vamos a hablar sobre proteinuria y su importancia clínica en felinos. Bienvenido a este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría de verte. Un gran abrazo de acá desde Argentina. Muchas gracias a usted. Estamos estrenando incluso este podcast porque es nuestra propia red social. Somos el primer laboratorio molecular que monta esta red donde compartimos mucho contenido de gran importancia para los colegas del laboratorio veterinario y para sus colegas veterinarios, en la que nutrimos de un contenido de mucha calidad, audio resúmenes, video resúmenes y esto lo nuevo en podcast. Así que espero lo disfruten. Bueno, espero que te sea muy exitoso. Vos sos una persona con una gran siempre espíritu de creatividad y de estar siempre en primera línea, así que no dudo que va a ser un éxito. Muchas gracias, Doc. Esperamos los seguidores del Dr. Paludi también nos sigan en esta red social. Esta se encuentra en mascolab.com en el módulo resultados. Doc, importantísimo este tema de proteinuria en felinos. La verdad es que inquieta mucho. Incluso le estábamos comentando antes de que empezara este podcast. Nosotros determinábamos proteínas y las clasificábamos por un método que se llama el uroproteinograma. Ahí nosotros dividíamos las proteínas de alto peso molecular, mediano y bajo peso molecular. Pero bueno, lastimosamente esa prueba no la pudimos volver a hacer, ¿sí? Y para eso, pues estas herramientas, ¿no?, que se traen y que usted es muy práctico de pronto en clínica, me encanta eso que se puede hacer screening, ¿cierto? Y luego, lógicamente, confirmar con su laboratorio de respaldo, ¿no? ¿Cuáles son esas pruebas de tamizaje de primera línea que un veterinario debe tomar en cuenta, evidenciar esa proteinuria? ¿Cuáles usted recomendaría hacer, Doc? Bueno, la pregunta es interesantísima y en realidad la primera cosa que nosotros debemos pensar que la proteinuria, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué nos sirve medir proteinuria? Y en general, en líneas generales, en el gato, lo que nos sirve la proteinuria es para ver el estado de enfermedad que tiene el riñón. Pero ahí ya hay un primer mal concepto, que no medimos proteinuria, porque la proteinuria es general. Como vos dijiste también, hay distintos pesos moleculares y pueden venir de distintos lugares. Entonces, lo que nosotros deberíamos, cambiar el concepto, que es el que yo siempre trato de hacer entender, sobre todo a mis alumnos, es el tema de la albuminuria. Porque la albuminuria, cuando es que pasa albúmina a la orina, es porque ya hay un daño renal, y eso se produce porque hay una glomerulonefritis, donde el glomérulo, si básicamente recordamos, es un filtro. Al agrandarse el filtro por haber un daño renal, empiezan a pasar las proteínas de bajo peso molecular. La principal es la albúmina y para nosotros la prueba rápida que nosotros hacemos es la prueba de Heller, que se hace con ácido nítrico básicamente, que es una prueba de fase, en donde se detecta un halo. Generalmente ese ácido nítrico lo que hace es producir una coagulación de la proteína. Sí. Y eso tiene una característica muy particular, porque es una prueba, si bien es una prueba que es visual, no es cuantitativa, es una prueba que cuando una medida que la va haciendo en el tiempo, es casi imposible confundir esa albuminuria con otro tipo de proteína. Por la cantidad, ¿no? ¿Cierto? Por la cantidad de albúmina. No, claro, porque aparte el halo que forma va a depender mucho de la cantidad que elimina. Entonces, a veces el halo es mínimo, que quiere decir que hay una albúmina de muy poca cantidad, y a veces la fase de la orina es completa, lo que quiere decir que está perdiendo mucha albúmina. Pero si yo tengo una cistitis, también hay descamación celular, hay glóbulos rojos, hay glóbulos blancos, y también me está marcando proteína. Y eso no es una proteína renal, entonces no tiene el mismo grado de importancia. Pero ¿cómo lo diferencio en el Heller, Doc? ¿Cómo lo diferenciaría yo ahí ese tipo de proteinuria en ese anillo?
Mira, hay dos cosas que tenés que saber. Cuando vos tenés una insuficiencia renal, o perdón, una enfermedad renal, porque todavía no está insuficiente riñón, lo que vos tenés que pensar también que la primera propiedad que pierde el riñón, dentro de sus tres propiedades, que es la de concentrar, la de filtrar y la de formación de eritropoyetina, lo primero que se pierde es la propiedad de concentrar. O sea, es muy difícil que usted o ustedes tengan albuminuria, vuelvo a insistir, albuminuria con una densidad alta. Siempre tiene que estar la densidad baja, por lo menos a nivel de 1020 y 1025. Recordemos que en el gato 1025 menos de 1030 de densidad ya se la considera una densidad baja. Esa condición es indispensable porque, te voy a traer un tema un poco más ripi. Si yo tengo proteinuria dentro de una orina con densidad alta, o sea, proteína de baja peso molecular con densidad alta, puede ser una proteína de Vence-Jones. Y esas proteínas de Vence-Jones a veces confunden el diagnóstico porque son productos que generalmente se producen en patología como mieloma múltiple y también en leucemia. Pero eso es adentrar ya mucho en un tema que no quiero sí, que sería diferenciar las proteínas, ¿no? Ahí ya es... Sí, es muy importante, aparte de la parte visual, verla. Yo le hago un ejercicio a mis alumnos que es agarrar orina de ustedes, la diluyen con agua destilada, la llevan a 1025 y le ponen 2 o 3 gotas de clara de huevo y la revuelven. Eso es albúmina. Sí. Y hacen el Heller con eso, para que se vayan haciendo el ojo cómo se va a ver la albúmina en una orina. Después, una vez que la detecto, paso a otro plano, o sea, paso a un plano de investigación. Sí. En un momento determinado, esta prueba es tan rápida, porque yo en menos de un minuto tengo la posibilidad de diagnosticar que hay un problema renal, que desterró otro tipo de pruebas que se hacían, como por ejemplo la detección de microalbuminuria o las corridas electroforéticas famosas, sí, para determinar cuál era el tipo de proteína que había, digamos, en orina. Por eso, la prueba es algo que es fabulosa. De hecho, te doy una primicia, estamos escribiendo mi quinto libro que se basa en el análisis de orina, porque yo creo que el análisis de orina de gato es fundamental, y aparte por la gran cantidad de patologías que terminan en enfermedad renal, y que es necesario detectarlas muy a tiempo, algunas de ellas, porque es la herramienta que tenemos a veces para poder buscar una solución rápida. Qué pena, lo interrumpo. Me comentó que la microalbuminuria pues fue desplazada, ¿cierto? Esa tenía entendido yo que se medía por tira de orina. Ya eso no se hace, ¿es correcto? No, la tira de orina no sirve para nada porque la tira de orina confunde. Si bien dice que detecta albúmina, no. La microalbuminuria es una prueba de laboratorio que se mandó a hacer en una época también. Era una prueba que realmente no sé cómo se hacía, pero yo le mandaba las orinas al laboratorista que tenemos nosotros acá, que es extraordinario, y le decía, yo sé que esta tiene tanto albúmina, yo sé que tiene tanto. Mira, Dani, es tan importante hacerse el ojo que nosotros jugamos apuestas de acuerdo al halo de proteinuria, sí, o de albuminuria, cuánto podría tener aproximadamente de urea, porque de acuerdo, o de creatinina, porque de acuerdo al volumen, sí, que tienen, es cada vez el daño cada vez es mayor, y por supuesto un animal que tiene muchísimo menos posibilidades de tratamiento. Sí, pero perfecto. Básicamente, bueno, después contaba, pues yo me entusiasmo y empiezo a hablar con mi mamá, es un tema que me apasiona. Tranquilo. Entonces, ahora, listo, ya tenemos nuestro primer indicio, ¿cierto? Ya tenemos un anillo, puede ser grande, puede ser pequeño, y me dice que se correlaciona con el estadio de pronto del daño. Eso se puede predecir, ¿cierto? Sin embargo, sí, aparte perdóname que te interrumpa, podés evaluar la evolución, porque cuando vos tenés una insuficiencia renal aguda y hay posibilidades de remisión, uno va midiendo también si el halo de albuminuria empieza a disminuir, ¿entendés? Sí, pero por ejemplo en los casos de hipertensión, en la que también se filtra albúmina por presión en fenestras,
eso tendría que, ¿cómo se vería de pronto en el anillo? ¿O ahí sería un anillo muy pequeño? Yo no tengo mucha correlación Ujú, con la hipertensión y la aparición de proteínas en la orina. ujú, No hay una correlación seria. Acá hay hechos varios trabajos en donde, viste que uno siempre piensa que cuando hay un aumento de la presión, ujú. en general tendría que haber una correlación con Sí. el daño renal. Y aparentemente la correlación no sería tan importante. Ujú, Existe, pero no sería tan importante. De todas maneras, la hipertensión lo que causaría es un daño renal y sí. ese daño renal se traduciría en una polución de albúmina. Que no quiere decir que cuando yo, el animal, lo llego a presión normal, desaparezca ese halo de albúmina porque puede ser que haya Claro. producido un daño renal permanente y siga habiendo ese problema irreversiblemente. Es raro que una albuminuria Claro. revierta, ¿entendés, Daniel? Sí, entiendo. Otra pregunta. Cuando, por ejemplo, el clínico decide administrar los IECAS ya en pacientes crónicos, muy probable esos pacientes dejan de tener proteinuria, la mayoría. ¿Es correcto? ¿O al paciente hay que seguirle haciendo test de Heller o pruebas de pronto? Yo tengo muchas malas experiencias con la administración de IECAS, porque los IECAS no se pueden dar en cualquier momento de la Ok. enfermedad renal. Ujú. Entonces, cuando vos ya tenés albuminuria, Sí. posiblemente tengas creatininas superiores a los valores y estés en estadio 3. Ujú. Cuando vos tenés estadios de estadios 3, vos al dar un benacepril o un enalapril, bueno, un IECA cualquiera, lo que haces es disminuir la presión de flujo renal periférico. Al disminuir la presión de flujo renal, porque vos lo que estás buscando es que no haya más daño renal, porque la presión dentro del riñón produce más daño de la nefrona, al disminuir la presión, disminuye el flujo y por lo tanto aumenta la urea. Y la que realmente produce complicaciones metabólicas Sí. es el aumento de la urea. Yo he tenido gatos que estaban en 120 de urea, que eran valores, digamos, aceptables y tolerables como una vida Ujú. normal. Le doy un ñeca y se me fue 250 de 300, empezó a tener sintomatología de No. gastritis y lo perdí. Entonces, los IECAS deben estar dados con la supervisión de un nefrólogo Ujú. y viendo a ver cómo está la creatinina y ver si vale la pena hacerlas o no. De todas maneras, ahora hay estudios que no están así. O sea que los IECA no intervendrían tanto en eso y por eso te digo que esa es una consulta más que nada Ujú. para un nefrólogo para que diga si vale la pena o no e intentar ese tipo de medicación. Listo. Esto me lleva a la segunda pregunta y es, ¿cuáles serían esas pruebas de segunda línea? Es decir, yo ya hice mi uroanálisis, ya hice el test de Heller, ¿cierto? ¿Con cuáles yo continuaría en caso de que yo evidencie, no sé, proteinurias de 100 miligramos por Bueno, decilitro, no sé? sí, perfecta la pregunta. Bueno, yo me tengo que dejar guiar enseguida por el análisis de sangre, porque este que me va a indicar casi con cierto grado de certeza el estado y que básicamente está basado en la medición de urea y la creatinina. La urea es un metabolito que va a variar dependiendo de cosas como la absorción de agua o la ingesta de agua. La podemos variar solamente con hidratar, pero la Sí. creatinina es un valor más noble con respecto al estado renal de ese tipo. Así que eso por un lado. Yo me ayudo también con la ecografía, porque Ujú. la ecografía es muy importante para evidenciar el estado de los dos riñones, porque a veces el proceso se produce en un riñón Ujú. y no en los dos, como por ejemplo podría ser un lito en el uréter o una Sí. hidronefrosis. Entonces siempre hay que hacerse complementar con un análisis de sangre como mínimo, Y un boom con no una quedaría por ecografía ahí. como Un mínimo boom y un BUN, un nitrógeno sedimento ureico. urinario. ¿Cómo? Un nitrógeno ureico, Doc, valdría la pena. Ujú. Claro, Sí. claro, porque el nitrógeno ureico es o sea, y también lo que se puede hacer también es una relación creatinuria, perdón, UPC, la UPC. relación, la UPC, Ujú. exactamente. Exacto, Eso sí. lo hacemos cuando tenemos algún tipo de duda. Lo que pasa es que a medida que uno aumenta la experiencia con Ujú. respecto al Heller,
el UPC queda, como digo, bueno, vamos a hacerlo por las dudas, ¿entendés? Sí, O sí. sea, a mí no me cabe ninguna duda a veces con respecto a que este animal tiene una Claro. enfermedad renal y con orina. Es más, yo tengo mi cuñado que es uno de los mejores nefrólogos de humanos de Argentina y hablamos mucho de esto. Y ellos siguen basándose en que los humanos, la medición para ver cómo está, es la creatinina. Creatinina. Todo Lo lo demás son monitorean, todo ¿no? Monitorean con complementario. creatinina, ¿no? Y hacen el Bueno, es la monitoreo. creatinina. Sí. Exacto, exacto. Aparte porque yo también soy muy hincha de, o sea, muy Sí. fanático de la densidad. Pero ellos me decían que la densidad en humano no sirve. Y es real, porque el rango de densidad de un humano está entre los 1030 y los 1020. Y Sí. es muy variable con respecto a la ingesta que pueda tener de líquidos Claro. un humano, por ejemplo, que tiene una insuficiencia renal. Pero en el gato, la variación va desde 1080 a 1010. Y es muy amplio el rango. Muy amplio, sí. Es muy amplio. Entonces, cuando uno ve una baja de densidad, es muy significativo porque posiblemente ya empieza a tener una tubulopatía. Y entonces empieza a ver un riñón que pueda estar enfermo, pero que todavía los valores de urea y creatinina estén normales. Claro. Entonces, la densidad, yo siempre digo, los gatos no toman cerveza, porque si los gatos tomaran cerveza, me podrían bajar la densidad porque son viciosos. Pero como los gatos encima no toman, no Sí, son sí. de tomar líquidos, sino que comen de sus alimentos húmedos, Ujú. y son, yo siempre digo que son vagos para tomar agua, por eso hay que estimularlo. Cuando uno encuentra que una paciente, que un propietario dice, ay no, mi gato quédese tranquilo, toma demasiado agua. No, jamás, el gato no tiene por qué tomar demasiada agua. Por eso, para la interpretación del valor renal, es tan importante la densidad como lo es la proteinuria, o como digo yo, la albuminuria, ¿ok? ¿Y esto se correlaciona con, o se puede de pronto llevar de pronto a estos mismos datos que usted comenta, tanto a los geriátricos como a los cachorros, o es diferente? No, es diferente porque la interpretación clínica es diferente. Vos cuando tenés un animal cachorro con proteína o albuminuria, vos podés pensar en enfermedad, cachorro o adulto, ¿no? De 5 años. Podés pensar en enfermedades como la leucemia, Sí. PIF, y cuando son ya más grandes podés pensar en pancreatitis, insuficiencia renales aguda. Ya cuando es grande el gato, igual de todas maneras, no es tanto como el perro. El perro tiene ¿cómo te podría explicar? Un ciclo en donde empieza a haber insuficiencia renal crónica senil, con un deterioro paulatino, lento. En el gato generalmente cuando tienen insuficiencias renales crónicas es porque en algún momento de la vida tuvo alguna crisis renal aguda y dejó un daño Sí. permanente y que se puede o no mantener. De ahí la importancia de que cuando uno detecta una enfermedad renal, dice, ojo, este gato está estabilizado, pero no quiere decir que empeore a través del tiempo. Entonces es ahí donde entra un nefrólogo que haga un control diario, y uno de los mejores controles que hay, sin lugar a duda, porque aparte por lo barato y porque lo puede hacer Sí, cualquiera dentro de su clínica, es hacer una análisis de orina. sí, sí. Después, por supuesto, todo lo que sea medición de urea, creatinina, hay que ver en una insuficiencia renal crónica cómo están los hematocritos. Los hematocritos pueden estar muy bajos porque también hay déficit de funcionalidad en la creación de eritroproyectina, Ujú. y eso Sí. también hay que medirlo a través de un laboratorio. El Claro. laboratorio acá es algo indispensable. Sí, 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 sí. Sí, claro, unas cosas se pueden hacer en clínica como tamizaje y ahí tenemos que pasar, ¿no? Claro. Al laboratorio que pues me confirma ¿Sabés todo lo, esto que estoy viendo. ¿Sabés lo que es bueno, Dani? Yo cuando hago esto, sé que tengo que pedir y yo oriento al laboratorio, que es al revés de lo que generalmente hacen los veterinarios. Los veterinarios a veces están muy perdidos y mandan al laboratorio y te preguntan, Dani, ¿qué te parece que puede ser esto? En cambio, yo te mando una prueba y digo, Dani, mirá que tengo una insuficiencia renal, fíjate qué me vas a pedir o qué te parece que podemos hacer. ¿Entendés? Esa es la diferencia. O sea, yo te mando al laboratorio a sabiendas de que tengo un problema renal.
Yo te mando albúmina y densidad baja, y vos no me podés decir que no está normal, porque quiere decir que es mal lo sanal, ¿entendés? No, bueno, y ahora mismo está de moda esta predicción. Bueno, yo creo que estuvo de moda, no sé si ahorita todavía está en su boom, ¿no? La predicción renal, de verdad sí nos gustaría de pronto escuchar tu punto de vista, usted que es el líder de opinión, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Con respecto al SMA? No, con respecto a la predicción, la verdad, hay muchas, ¿no? Muchas pruebas para hacer Sí. predicción de enfermedad renal. Bueno, yo te voy a dar una opinión absolutamente personal. Yo, cuando salieron estos productos, volví a mi sensei, que es mi cuñado, y le pregunté si eran de valor. Ellos no lo utilizan en medicina humana, no tiene ninguna utilidad. Solamente lo utilizan en algunos hospitales, me decían, de alta complejidad cuando hay accidentes para ver si hubo una crisis renal en el momento. Esa es la única utilidad que tiene. Como predictivo, parecería que hay varios metabolitos, ahora estoy investigando uno nuevo, el famoso SDMA, en el país ahora no hay. Yo creo que es una prueba cara, que no sé si se justifica. Hay algunos que están muy enamorados, yo creo que muchos se están desenamorando. Sí, no, pues que aquí Creo tiene que hay su una, punto de vista, ¿no? hay una pérdida del amor, ¿viste? Bueno, es como un matrimonio que se va desgastando. Sí, sí. Yo he escuchado a grandes laboratoristas, que no voy a dar nombre porque no los voy a quemar, decir que esto no tiene mucho basamento científico, pero yo creo que con todas las herramientas que tenemos, que son las que estamos utilizando hasta ahora, el UPC, las mediciones de urea, creatinina, te vuelvo a insistir, las cosas más básicas de renales, predecir algo en un gato. ¿Qué va a pasar con el gato? Porque tiene, qué sé yo. Yo tengo un gato que hace 6 años que tiene los mismos valores de creatinina, porque tuvo un cálculo renal y no le cambió jamás. Y yo estoy seguro que si le hago un predictivo me va a decir que el gato se va a morir dentro de 2 minutos. Y no es así. Porque los gatos son muy particulares y los riñones de los gatos son muy complejos, porque a veces, vos sabés, Dani, yo te voy a decir algo que, viste, ahora no se puede decir. Yo siempre... No se puede decir, sí se puede decir. Pero a mí cuando me hacen una ecografía me dicen, no, los riñones están terribles. No, porque son chiquitos, porque están grandotes, porque no tienen unión córtico-medular, bla, 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 bla. No, mira, la ecografía es una foto. Vos conocés una chica con una foto y te puede impresionar. Puede ser muy linda, pero siempre yo digo que hay que ver y hay que hablar y ver qué tal es la chica para que te conquiste. Claro. Entonces acá, para que te conquiste, tenés que ver la orina. Cuando vos ves la orina, te das cuenta de cómo funciona el riñón. Claro. No es una foto, y la foto es una foto. Hay riñones que son así chiquititos y funcionan bárbaro, y hay riñones que son así y no funcionan ni para atrás. Sí, es verdad. Bueno, sí, de todas maneras las predicciones se hacen antes de que una creatinina se aumente, ¿no? Porque y es mi punto de vista, yo creo que después de que se aumenta una creatinina, ya no hay necesidad de hacer un SMA. Y es lo que yo doy en mis charlas, ¿no? Yo pienso que ya no es necesario, ¿no? ¿Para qué si ya sé que es renal? Y el mejor biomarcador la mejor prueba para hacer ese monitoreo, me alineo con los humanos. Es la creatinina, más barata, mucho mejor, es estable, a no ser de que el paciente pierda peso, ¿no? Esa es la. Pero vos tenés un predictivo, que vos insistís, Daniel, que es todavía más barato que mandarte a vos los análisis, que es la densidad. Cuando vos tenés densidad baja, ya sabés que tenés un problema tubular. Y es ahí donde vos tenés que actuar. Porque ahí es donde funcionan los IECAS, donde funcionan los alimentos renales, la nutrición renal, donde funcionan el hecho de que el gato empiece a tomar un poco más de agua. Claro. Porque ahí es donde te da tiempo para que el riñón se deteriore, ¿entendés? No, pero sí tengo una pregunta. Me estoy imaginando un clínico que abrió su veterinaria. ¿Cómo mediría esa densidad urinaria en un gato? O sea, con un refractómetro, porque la tira de orina no le da. Sí, con un refractómetro. El refractómetro es una herramienta absolutamente indispensable, no se puede dejar de no tener un refractómetro. Y el análisis de orina, el grave problema que tengo, que aunque no lo creas, no lo van a decir los clínicos, es el miedo a tomar las muestras por punción. No tengo miedo que si la toma de muestra por punción de orina,
es mucho más fácil que hasta sacar sangre y hasta menos dolorosa. Sí. Y es una maniobra que debe ser en forma semiológica. O sea, a mí, mira, yo mis alumnos que tengo alrededor, cuando viene un gato que la mujer dice, ay doctor, no come, ya ni le preguntan más nada, me agarran una jeringa de 5 centímetros para sacar la orina. Porque yo me tengo que orientar, tengo que ver para dónde tengo que ir, dónde tengo que buscar. Sí. Si es una intoxicación, si es un ataque hepático. No te olvides que también el Scheller mide pigmentos biliares, veo la densidad, veo si lo que está tomando agua y orina mucho es porque tiene glucosuria. Sí. Entonces, si tiene glucosuria, enseguida le mando al laboratorio para ver, hacer un predictivo, a ver cómo está la glucemia. Claro. Hay Sí, muchas herramientas, puede ¿no? ser una pancreatitis, ¿eh? Sí, hay muchas herramientas, ¿no? También disponibles. Hay muchas herramientas, puedo poner una lipasa específica felina, puedo hacer un montón de cosas. Lo que pasa es que vos no tenés idea de la diferencia que existe cuando en un clínico viene una persona con su más querida mascota y uno en menos de 10 minutos le dice, mire, su gato tiene un problema renal. No, mire, su gato tiene una hemobartonela o una micoplasma hemófilis. No, mire, su gato tiene un problema hepático. No, mire, su gato no tiene nada, quédese tranquila. Porque cuando el análisis de orina da bien es porque no tiene nada el gato, es mañoso y capaz que le estuvo dando pouch de alimentos húmedos y después el gato no quiere comer nada porque es como si le hubieran dado cocaína, ¿no? Y les pasa, se hacen adictos a los pouch y después no quieren comer otra cosa. Ah, no, muchísimas gracias, Doc, por este tiempo compartido aquí con la audiencia de nosotros. La verdad es que estamos de verdad muy agradecidos por responder estas preguntas que yo creo que mucho clínico de pronto en nuestros congresos le da miedo de pronto levantar la mano y las tengo que hacer yo. De verdad que mil gracias. Este podcast lo podemos encontrar en mascolab.com en el módulo resultados donde dice Red Escuela HDX de herramientas diagnósticas. Doctor Palude, de verdad que mil gracias y lo dejo con la audiencia. Dani, me debes una botella de ron. Hágale, ahí la tendrá en Bucaramanga. Te la voy a ir a buscar en Bucaramanga este año. Hágale, cuídese, don. Muchas gracias. Igual, chao querido, hasta luego. Recuerda, este podcast lo puedes encontrar en nuestra red HDX ubicada en mascolab.com o también en el módulo de resultados. Nos vemos en el próximo episodio.